3 de diciembre de 1984 en la región de Bhopal, India, se originó al producirse una fuga de 42 toneladas de isocianato de metilo, en una fábrica de pesticidas propiedad de la compañía estadounidense Bhopal Union Carbide, posteriormente fusionada con Dow Chemical. El accidente se produjo al no tomarse las debidas precauciones durante las tareas de limpieza y mantenimiento de la planta, lo que hizo que el agua a presión utilizada y los cristales de cloruro sódico y restos metálicos y otras impurezas que la misma arrastraba, entrasen en contacto con el gas almacenado, iniciando una reacción exotérmica que provocó el estallido por sobrepresión de las válvulas de seguridad de los tanques, y con ello la liberación a la atmósfera del gas tóxico. Al entrar en contacto con la atmósfera, el compuesto liberado comenzó a descomponerse en varios gases muy tóxicos, fosgeno, monometilamina, y especialmente ácido cianhídrico, también conocido como ácido prúsico o cianuro de hidrógeno, que formaron una nube letal, que al ser más densos los gases que la formaban que el aire atmosférico, recorrió a ras de suelo toda la ciudad. Miles de personas murieron de forma casi inmediata asfixiadas por la nube tóxica y otras muchas fallecieron en accidentes al intentar huir de ella durante la desesperada y caótica evacuación de la ciudad. Se estima que entre 6.000 y 8.000 personas murieron en la primera semana tras el escape tóxico, y al menos otras 12.000 fallecieron posteriormente como consecuencia directa de la catástrofe, que afectó a más de 600.000 personas, 150.000 de las cuales sufrieron graves secuelas. Además, perecieron también miles de cabezas de ganado, y animales domésticos. Y todo el entorno del lugar del accidente quedó seriamente contaminado por sustancias tóxicas y metales pesados, que tardarán muchos años en desaparecer. La planta química fue abandonada tras el accidente y Union Carbide, Dow Chemical, nunca respondieron por los daños causados. En 1999, varias organizaciones internacionales y los grupos locales de Bhopal visitaron la fábrica abandonada para evaluar las condiciones medioambientales del emplazamiento y sus alrededores. El equipo documentó la presencia de pesticidas tóxicos, así como de desechos peligrosos y materiales contaminantes esparcidos por las instalaciones de la antigua fábrica. También se encontró una contaminación substancial y en algunos lugares grave de la tierra y del suministro de agua con metales pesados y sustancias químicas cloradas. Según las muestras tomadas, en el agua subterránea de los pozos que se encuentran alrededor de la antigua fábrica se hallan niveles altos de sustancias químicas cloradas, como el cloroformo y el tetracloruro de carbono, lo que indica una contaminación a largo plazo. También se encontraron mercurio, plomo, níquel, cobre, cromo, hexaclorociclohexano y clorobenceno. Además, se hallaron restos de sebin en las muestras recogidas en la fábrica. La contaminación general del emplazamiento y sus alrededores inmediatos se debe a derramamientos rutinarios y accidentes ocurridos durante el funcionamiento habitual de la fábrica, y a las continuas sustancias químicas que emanan los desechos tóxicos que permanecen en la fábrica. A muchas de las personas que continúan viviendo en los alrededores de las instalaciones abandonadas, incluidos los supervivientes del escape de gases mortales, no les queda más alternativa que usar el agua subterránea contaminada con productos tóxicos. La lucha por un agua limpia continúa desde 1990. Pruebas llevadas a cabo por el gobierno local informaron de un grado de contaminación muy alto e incluso en 1996 afirmaron que muchos de los pozos no eran potables. En marzo de 2004, la Segunda Corte de Apelación de Nueva York falló a favor de las víctimas de Bhopal, otorgándoles el derecho a reclamar a Union Carbide la limpieza y descontaminación de las zonas afectadas y del agua de consumo, entre otras reclamaciones como daños y perjuicios, y asistencia médica. La orden judicial tuvo que esperar a la aprobación en junio del gobierno indio. El proceso aún sigue abierto. El gobierno indio pidió a Union Carbide que indemnizara a los afectados de Bhopal por la pérdida de su capacidad para trabajar. Después de 5 años de lucha legal, el gobierno aceptó un acuerdo extrajudicial por $470 millones, que se firmó en febrero de 1989. Union Carbide, a cambio, pedía que esta fuese la resolución definitiva de toda responsabilidad civil. El gobierno indio se quedó con la indemnización y solo en julio de 2004, la Corte Suprema India falló para que distribuyese entre los 566.876 supervivientes la compensación depositada por la empresa Union Carbide.
La indemnización media por daños personales fue de entre 370 y 533 dólares por persona, escasamente el dinero necesario para cubrir los gastos médicos de 5 años. Muchos de los afectados y de sus hijos estarán enfermos toda su vida. Las organizaciones locales de supervivientes calculan que continúan muriendo entre 10 y 15 personas cada mes como consecuencia de enfermedades relacionadas con la exposición a gases tóxicos. Desde 1984 se han iniciado más de 140 causas civiles en los tribunales federales de los Estados Unidos a favor de las víctimas y de los supervivientes, en un intento de obtener una indemnización apropiada para ellos. Todos estos casos siguen pendientes. Listo, después de observar el video, vamos a observar aquí en la imagen un pequeño plano de lo que sucedió en la planta de nopal. El video o en los documentales que hay de lo sucedido, nos dicen que el tanque 610, que está cargado con 40 toneladas del gas, es este, lo observamos acá. Aumentó la presión desde 3 psi hasta 10 psi, dándole como una explosión por el tubo de venteo que observamos acá, ya que la válvula de la soda cáustica no estaba bien cargada, y la válvula de seguridad se encontraba en mal estado. Esto nos lo dicen unos auditores que fueron unos años anteriores a hacer un estudio en la planta, un seguimiento a la planta, y dieron esos diagnósticos. Aquí ponemos un pequeño gráfico sobre el accidente de nopal, cómo tuvo, número de muertos, monitoreo, la entrada del agua al tanque de MIG, que es el gas, el incremento de presión del tanque de 610, la ruptura de la válvula de seguridad, que fue la que arrojó el gas, las 42 toneladas de gas, que fue el que ocasionó toda la tragedia. Las consecuencias de la intoxicación fue que la población expuesta al gas fueron 521.262 personas. El número de muertos en los últimos 5 años después de la explosión fue de 3.598 personas. Muertos en exceso por año, en el año 1990 fue entre 150 a 200 personas, y no se consideró oportuno contar los abortos y los nacidos muertos. Bueno, con esto concluyo mi exposición. Espero les sea de interés y de agrado el tema. A mí me pareció muy interesante darlo a conocer a mis compañeros, y espero lo estudien y lo conozcan más a fondo. Gracias.